Muy buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar del otro lado. Vamos a estar conversando con el doctor Fabián Eduardo Faraoni sobre compensación económica derivada del cese de la unión convivencial, un tema que ha despertado muchísimo interés. Así que está nuestro entrevistador también, que es Ezequiel Cook, que es abogado, prosecretario letrado en la Cámara Criminal y Correccional número 10 de Córdoba y director de nuestra revista de Niñez, Familia y Violencia de Género. El doctor Faraoni además es docente de grado y posgrado sobre temas específicos del derecho de las familias y sucesiones y vocal de Cámara de Familia de segunda nominación de la ciudad de Córdoba. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la entrevista. La modalidad ya la conocen. Pueden hacer alguna consulta a través del chat y bueno, y a medida que las vamos viendo, las vamos respondiendo. Me silencio, Ezequiel, Vale. adelante y bienvenido, doctor Faraoni. Muchas gracias, Irene. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo les va? Mi nombre es Ezequiel Cook. Formalmente le damos la bienvenida a un nuevo ciclo de entrevistas. Para mí la entrevista no es una entrevista más, porque voy a estar entrevistando a una de las personas que es mi mentor judicial, jurídico, de quien aprendo todos los días un poco, no solamente de temas abocados al derecho, sino a temas de cómo ser mejor persona todos los días. Por lo cual para mí es un honor poder contar con el doctor Fabián Faraoni, el cual considero un amigo a su vez, y le agradezco enormemente la gentileza de poder haber aceptado esta invitación. Sabemos de la cantidad de compromisos que tiene el doctor, así que bueno, Fabián, muchas gracias por haber aceptado. Muchísimas gracias, Ezequiel. Gracias a Mirko Juris por esta posibilidad y a vos personalmente, Ezequiel, por el vínculo que nos une en lo profesional y en lo personal, como vos has dicho. Para mí es un placer compartir estos espacios porque creo que son espacios de formación y de intercambio que siempre son útiles y más en el caso puntual, ¿no? Que se trata de una figura de reciente creación. Aunque lo de reciente es relativo, nuestro Código Civil y Comercial está cumpliendo 10 años ahora el 1 de agosto, ¿no? O sea, ya son figuras que deberían estar instaladas, pero que no obstante eso, esto nos demuestra los tiempos que llevan las nuevas figuras que aparecen en el derecho y que regulan nuevas situaciones, ¿no? Y creo que eso es lo que genera la inquietud que decía Irene recién y esta necesidad por ahí de compartir espacios como el que ustedes ofrecen a los fines de rescatar nuevos elementos e instalar nuevas reflexiones sobre los institutos jurídicos. Muchísimas gracias nuevamente por la Bu- invitación. Bueno, gracias Fabián, gracias a todos los que están presentes. Contamos con muchísimas personas en el vivo y también contamos con gente en el Facebook, lo cual denota el gran interés, como dijo Irene, en esta charla, en esta jornada. Agradecemos a todos una vez más por estar, porque bueno, ya son casi más de 4 años que hacemos estos ciclos y siempre contamos con gran auditorio. Así que desde ya muchas gracias y si te parece, Fabián. Damos comienzo a la primera pregunta que tengo para hacerte. Dale. Bueno, para ir calentando motores, te quería preguntar a vos, ¿qué consideras vos que es la génesis, el origen de esta figura de la compensación económica que hoy vamos a analizar? Bien, ustedes saben que la compensación económica se introduce en el código del 2015 como un efecto del divorcio y también un efecto de las uniones convivenciales. En este marco regulatorio más amplio que contiene el Código Civil y Comercial de la Nación, que contempla los diversos tipos familiares. Entonces, la compensación económica es un efecto de la disolución del vínculo matrimonial o de la ruptura de la convivencia. Ustedes me preguntarán, ¿por qué este efecto? En el caso del divorcio, al trasladarnos de un sistema totalmente causado, que era el del código derogado, a un sistema incausado, que es el actual, eh, hubo que regular los efectos, hubo que poder prever que los excónyuges se hicieran cargo de las consecuencias de esa ruptura del vínculo, por el cual no se preguntan las causas, ¿no? Y con basamento en una idea fundamental, y esta no es otra que ni el matrimonio ni la unión convivencial
puede ser causa del enriquecimiento de un cónyuge o de un conviviente a costa del empobrecimiento del otro cónyuge o conviviente. Esto es un principio de igualdad, ¿no? Una igualdad y de regular esos desequilibrios que habitualmente se producen en la vida en común. Es decir, el desequilibrio es una parte de ese proyecto de vida en común que hemos tenido y que hemos enrolado en un vínculo matrimonial o en una unión convivencial. Allí es donde cobra vigencia la figura de la compensación económica, que lo que busca es reparar o morigerar esos desequilibrios. Desequilibrios que debo confesar de entrada, porque esto seguramente va a ser un tema que es el que tiene vigencia y se pregunta constantemente. Desequilibrios que vienen muy atados al desempeño de roles y al funcionamiento del grupo familiar. Desempeño de roles marcados por estereotipos en la sociedad argentina y en muchas sociedades del mundo. Y este estereotipo de roles es el que marca, sobre todo en las relaciones heterosexuales, un hombre proveedor y una mujer ama de casa, que al final del vínculo, a la ruptura, encuentra este desequilibrio porque ha habido una postergación. Ha habido una postergación en pos de ese proyecto. Esto es lo que viene a sanear, a compensar, si se quiere. A mí la palabra que me gusta es morigerar, porque lo que procura es morigerar, reequilibrar en algún punto este desequilibrio, que encuentra a uno de esos cónyuges o de esos convivientes al final del vínculo o ante la ruptura de la unión en un notorio desequilibrio. Desequilibrio que hay que medirlo desde el pasado, pero con una visión de futuro, ¿no? Si se quiere, es esa posibilidad de cómo me reinserto o cómo llevo a cabo o cómo llevo adelante mi vida fuera de la protección del vínculo matrimonial o de la unión convivencial. Y creo que con esta última idea es cómo se entiende que el matrimonio o la convivencia es una fuente de protección. Y el estereotipo este de roles que yo les marco, de desempeños de roles habituales, es el que me viene a configurar probablemente este desequilibrio, que me impidió en algún modo, y por decisiones propias y del proyecto de vida, haberme desarrollado. Y que cuando estoy fuera de allí, la protección ya no es tal y la ley es la que actúa y es la que viene a compensar primeramente en el marco de la autonomía de la voluntad, si eso es posible, ¿no? Y si estamos pudiendo reconocer ese desequilibrio y podemos acordar. Y si esto no es así, en el ámbito jurisdiccional, mediante la petición, para que sea un juez o una jueza el que determine la procedencia y en su caso la cuantía de esa compensación económica. Que yo creo que ahí es las dificultades que se le presentan seguramente a todos los que nos están acompañando en la sala de hoy, ¿no? Es una materia a demostrar ante un tribunal que es el que tiene que decir si procede la compensación y, en su caso, cuánto, cuál es el monto de esa compensación. Que desde el vamos, y ya corto para que pueda formularme la otra pregunta, hablo de desequilibrio, que es un concepto que es indeterminado, porque el desequilibrio no puedo decir que sea un concepto que yo lo tenga determinado prima facie, de entrada. Es un concepto indeterminado. O una categoría conceptual indeterminada en su caso. Tal cual, Fabián, ahí nos fuiste ilustrando un poco la génesis, el origen, de dónde proviene esta compensación económica. Quiero comentarte para que sepas y para que sepan todos, nos acompaña gente de todas partes del país. Ahí nos está saludando gente de Paraná y de otras provincias, lo cual es muy enriquecedor porque también nos pueden aportar las experiencias que tienen desde el ámbito de otras provincias. Un poco nos lo fuiste ya diciendo, pero la segunda pregunta que tenía para hacer era para capaz algún abogado que no se especializa en el litigio del derecho de las familias, ¿qué entendemos propiamente dicho por compensación económica? Bien. El Código Civil se preocupó de poner el concepto que delinea la figura, ¿no? Más allá de que su naturaleza jurídica presenta varias disquisiciones, y eso lo podemos charlar. Lo que nos dice la ley es que el conviviente, en este caso puntual, vamos a hablar de la compensación económica frente a la ruptura de la unión convivencial, ese conviviente a quien la ruptura de la convivencia le ha producido un desequilibrio que debe ser manifiesto, dice la ley,
y que le ha significado un empeoramiento en su situación, que a su vez debe tener causa adecuada en la convivencia y en la ruptura de la convivencia, tiene derecho a esa compensación. Esto va que desde entrada yo voy a tener algunos presupuestos formales para la compensación económica, entre los cuales sería que haya tenido una unión convivencial en el marco regular, o sea, en el marco que regula la ley por 2 años, con toda la requisitoria de la ley, que su unión convivencial haya cesado, por los motivos que sea, que se haya producido una ruptura de ese vínculo convivencial. Y después también tengo un plazo, porque la ley, digo, incorpora la figura, pero la somete a un plazo de caducidad, que en el caso de la unión convivencial va a implicar que yo pueda reclamar esa compensación económica hasta los 6 meses de producido a la ruptura de la unión. Plazo sumamente cuestionado a nivel de doctrina y declarado inconstitucional, especialmente en el caso de las uniones convivenciales, por las intervenciones de la justicia, ¿no? Después podemos hablar cuáles han sido las motivaciones por las cuales se ha declarado la inconstitucionalidad de ese plazo de 6 meses. Hay un consenso doctrinario bastante unánime y ojalá en algún momento podamos introducir alguna modificación en el código de que este plazo resultó escueto. Resultó escueto por un montón de razones y por la complejidad que el reclamo de la compensación económica tiene. Pero bueno, las nociones fundamentales son en estos presupuestos formales los que les he dicho, y después hay otros presupuestos que son sustanciales. Fíjense que hay que hablar de un desequilibrio, que es esta categoría conceptual indeterminada. ¿Cómo se mide el desequilibrio? El desequilibrio implica, entre otras cosas, que yo haga un análisis temporal. Y este análisis temporal tiene que ver con la situación patrimonial de el conviviente o el exconviviente que me lo está reclamando antes de la unión convivencial, durante la unión convivencial y al tiempo de la ruptura de la unión convivencial. Todo eso con una proyección de futuro. Entonces, el kit de la cuestión es ese desequilibrio, ¿no? Desequilibrio que me dice la ley que debe ser manifiesto. Esto es claro, patente. No se trata de una desigualdad de capitales, porque eso tendrá que ver con la riqueza mayor o menor que tenga cada uno de los convivientes. Ni tampoco se trata con los desequilibrios o se trata de los desequilibrios que se producen por el hecho mismo de la ruptura, que implica un crecimiento de gastos, ¿no? Ya no vivimos juntos, tenemos dos propiedades, alquilar, etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco es eso. Es ese desequilibrio que tiene que tener una relación de causalidad adecuada. Es decir, mi situación debe haber empeorado con una causa adecuada en la convivencia y en la ruptura de la convivencia, para que la compensación en ese caso sea procedente. Entonces, hay una serie de elementos que son sustanciales que yo le debo demostrar, si no lo he podido acordar, al juez o a la jueza que interviene, para que la considere procedente. Esto es el quid de la cuestión. Y eso es materia de prueba en un proceso judicial. Prueba que resulta compleja, digo, y que no siempre tiene estas características de evidencia y de resultar manifiesto el desequilibrio, ¿no? Porque va asociado también al proyecto de vida, a la historia de esa familia, convivencial en este caso, y a la eventual situación de empeoramiento que pueda haber tenido uno de los convivientes a causa de todo lo que invirtió en ese proyecto de vida que hoy está fracasado y está terminado. Entonces, digo, un poco esto es la síntesis de la figura de la unión convivencial, que es una figura del derecho comparado. Tenemos países como Chile o como España que tienen larga trayectoria en la compensación económica. En nuestro caso ya lleva 10 años, pero sigue siendo, como les dije al principio, una figura que todavía da que hablar, que genera inquietudes, que genera cuestionamientos en algunos casos, y que al momento de llevarla al plano judicial suele presentar algunas inconveniencias. Desde la escasa articulación, desde el plazo que tengo fatal para poder articularla, hasta la demostración de los presupuestos formales y sustanciales que determinan su procedencia y por ende la posibilidad de su cuantificación. Te escuchaba atentamente, Fabián, y bueno, sos muy claro en todos tus conceptos y a su vez, como es un tema que presenta
si se quiere decir, polémica o distintas situaciones prácticas. Como siempre lo hicimos, invitamos a los asistentes a que puedan preguntar y justo ya uno de los doctores que está presente ya nos hace una pregunta para hacerte, sin antes mencionar que también nos están visitando desde Chile, lo cual debe ser la primera vez que una de nuestras entrevistas se convierte en internacional, pero bueno, me gusta decirlo porque todos están invitados. Bienvenidos. Estoy yendo a Chile la semana que viene a la Universidad de Valparaíso, no Bueno, puntualmente con este tema, sino con un tema de nuestro régimen patrimonial matrimonial, porque ellos también tienen muchas inquietudes en conocer nuestro código, nuestra regulación. Debo decir que Chile es más de avanzada en compensaciones económicas porque es una figura que ya la tenían prevista ellos, ¿no? claro, Aunque con una naturaleza jurídica un poco distinta a la autónoma que tiene nuestro derecho. O sea, nuestro derecho tiene una naturaleza más sui generis. En Chile, en algunos casos que tuve oportunidad de escuchar a algunos académicos, tienen algunas asimilaciones distintas, pero tienen muy aceitada la aplicación de la figura. bien, bueno, y ahí de paso le damos el saludo al colega de Chile, al doctor Javier García, 15 años. Nos pregunta acá, Anaí Almirón, dice, ¿se están dando que convivientes se presenten en la sucesión de su ex conviviente a reclamar compensación económica, pero tiene procedencia, nos pregunta? ¿Se toma como una causal de ruptura de la unión convivencial el fallecimiento de uno de los convivientes? Nos pregunta. Sin duda, una de las causas del cese de la unión convivencial es la muerte del conviviente, como lo es también de disolución del matrimonio, ¿no? Perfecto. Y sí, nosotros en nuestro marco regulatorio esto no está previsto puntualmente, pero yo no veo inconveniente que si el desequilibrio yo considero que existe y se ha producido el cese de la unión por muerte, lógicamente debo presentarme en el proceso sucesorio. ¿Por qué? Porque así lo iniciase ante el fuero de familia, va a haber fuero de atracción, porque sería uno de los presupuestos que se atraen hacia el proceso sucesorio. Es una acción personal en contra del causante. Perfecto, Deberá clarísimo. ser el juez el que dirima. Así podemos hacer varias disquisiciones que la doctrina piensa y elabora en este sentido, eh, porque pudiera pasar que también el conviviente, el ex conviviente falleciese y yo tuviese un pacto convivencial de compensación económica. Debería presentarme a la sucesión a reclamarlo como una creencia en contra de ese sucesorio. Digo, los supuestos son variados, pero no habría una imposibilidad ipso facto de que si yo lo pueda reclamar. No hay precedentes que podamos analizar todavía en ese sentido, ¿no? Digo, Perfecto. sí hay precedentes, le digo a la consultante, en orden a convivientes, ex convivientes, que frente a la muerte de su conviviente, se han presentado a pedir la apertura del sucesorio frente a la inacción de los que serían los herederos forzosos del el causante, ¿no? Y se les ha dado legitimación activa, pese a no tenerla conforme a la ley adjetiva, porque el argumento ha sido que necesitan iniciar su demanda de compensación económica. Entonces, se los ha colocado en una categoría como de acreedores del causante que sí están habilitados para solicitar la declaratoria de herederos. O sea, en esos casos hay algunos precedentes, no tan puntuales de una compensación económica resuelta en el ámbito del sucesorio, que particularmente no conozco ningún precedente judicial. Bien, bien, bueno, clarísima la respuesta. Ahí surgen otras preguntas, pero no obstante vamos a seguir con el delineado de las preguntas que teníamos estipuladas y después seguramente podamos ir respondiendo a algunas de las preguntas que nos van haciendo. Ahí le cuento a Flavio que dice que ese acreedor tiene plazo de caducidad. Lógicamente, Flavio, tiene plazo de caducidad, entonces debe presentarse para interrumpir esa caducidad. Perfecto, Entonces son ahí 6 meses, es breve el tiempo, ¿no? Es breve el plazo en ese sentido. aclarado entonces lo de Flavio. Y la pregunta número 3 era, ¿cuánto influye para vos la perspectiva de género a la hora de entender este instituto? Es un instituto que está basamentado en la perspectiva de género.
Yo les comentaba al principio que en realidad la figura se enraiza en este desempeño de los roles familiares, ¿no? Y cuando hablo del desempeño de los roles familiares, yo les decía recién, especialmente con la mirada en las relaciones heterosexuales. Esto no quiere decir que en otro tipo de relaciones no se dé, pero con mucha mirada en las relaciones heterosexuales, donde el arquetipo es hombre proveedor, mujer ama de casa, ¿no? Y esto genera relaciones desiguales de poder, genera desequilibrios, y la perspectiva de género viene a valorar los hechos y mirar la prueba, procurando sortear esas desigualdades, ¿no? Esto es la perspectiva de género. Con lo cual, frente, tanto en las convivencias como en los matrimonios, ¿no? Esto no es propio de las convivencias, pero en las convivencias, digo, el marco de protección es mucho más pequeño que en el vínculo matrimonial. En el vínculo matrimonial, probablemente, si se trata de un matrimonio con un régimen matrimonial de comunidad de ganancias, yo también tengo expectativas en la división de la ganancialidad. Esto no le va a pasar al conviviente o a la conviviente, pues no hay un régimen patrimonial y el principio de distribución de bienes es titularidad, significa propiedad, y probablemente me encuentre con una conviviente en una situación de total desequilibrio al final o a la ruptura de la convivencia, donde la distribución de bienes puede presentar muchas complejidades, pero que el desequilibrio esté, que esté por este desempeño de roles, ¿no? Porque durante la vida en común se dedicó al cuidado de la familia, a la crianza de sus hijos. Es un patrón que se repite bastante en nuestro país, y eso le impidió desarrollarse de alguna manera, con lo cual al final de la convivencia se encuentra con un empeoramiento de su situación. Porque probablemente para ingresar a esa convivencia también renunció a algún empleo o alguna formación profesional específica, ¿no? Y al final de la convivencia se encuentra, por lo pronto, con más edad, quizás con un estado de salud distinto y con escasas posibilidades de reinserción. Entonces allí la perspectiva tiende a valorar esos hechos, a lo que nosotros denominamos lo que puede ser un caso sospechoso. El caso sospechoso se constituye en este tipo de grupos familiares, ¿no? Donde hay un desempeño de roles muy marcado, digo. Y entonces ya la mirada sobre los hechos debe ser con esa perspectiva, y la valoración de la prueba también debe ser con esa perspectiva, que apunta a cumplir un mandato constitucional. Y la perspectiva de género no es una invención y no es que se aplica a las convivencias o a este tipo de institutos. Es un mandato constitucional que nosotros tenemos desde el artículo 75, inciso 22. Todos los casos deben juzgarse con perspectiva de género. Hay en algunos donde cobra mucha notoriedad, como en estos institutos. Estos institutos vienen con fundamento en la equidad y la solidaridad familiar. O sea, ya partamos de esa base. Mirando una familia que puede responder a estereotipos, porque culturalmente, socialmente, en nuestro país, ese estereotipo es bastante habitual. Entonces, la perspectiva viene a mirar las normas y a valorar los hechos desde allí, procurando salvar esas desigualdades que ha creado el formato familiar que hemos elegido, porque es típico o por lo que sea. Tal cual. Y siguiendo con el análisis de esta temática y un poco pensándolo en los abogados litigantes, puntualmente la pregunta que te voy a hacer es ¿de qué forma se cuantifica la compensación económica? Bien, yo creo que lo que yo advierto, ¿no? Desde mi rol en la Sí, justicia, grandes dificultades probatorias. En la compensación, si no la puedo acordar, la debo probar, porque eso hace al primer extremo, que es la procedencia. Yo ya les conté que deben probar la existencia del desequilibrio, que ese desequilibrio es manifiesto y que hay una relación de causalidad entre el empeoramiento de mi situación, el vínculo matrimonial, el vínculo convivencial y la ruptura de eso. Ese es un primer gran desafío, y yo creo que es el kit de la cuestión. Si yo determino procedencia, entro en otro kit,
que también es complejo, pero a mi modo de ver, no tan complejo como el desequilibrio. Cuando yo entro a cuantificar, ustedes ya saben que la ley dice que yo puedo pagar en un único pago con una renta determinada o indeterminada, excepcionalmente indeterminada en el caso del matrimonio, porque en el caso de las convivencias nunca podría ordenar el pago de una compensación por un número de años superior al que duró la convivencia. O sea que si la convivencia duró 10 años, es el tope que tengo para establecer una renta periódica, por ejemplo. Y a su vez la puedo pagar en dinero, la puedo pagar con bienes, digo, tengo amplitud en eso en el marco de regulación de las compensaciones económicas. El tema es la cuantificación, o sea, ¿cuánto vale ese desequilibrio? Que yo ya les dije que es una categoría conceptual indeterminada. Bueno, allí aparecen, diría yo, 2 o 3 opciones o métodos. Uno de los métodos es el método objetivo, es decir, yo puedo utilizar índices, puedo utilizar tablas, puedo utilizar fórmulas. Dentro de los índices y el que es de aplicación habitual en nuestra jurisprudencia es el parámetro del salario mínimo vital y móvil, porque viene siendo un parámetro objetivo. Voy a hacer un paréntesis acá, y quizás si está el colega chileno me va a entender. La figura de la compensación económica se ha tomado del derecho comparado, y ese derecho comparado, en muchos casos, tiene economías muy estables, con lo cual es mucho más fácil fijar la compensación económica. Si yo vivo en un país donde un dólar hace 20 años valía X y hoy vale lo mismo, o con ese dólar puedo adquirir lo mismo, una es la situación para usar un parámetro objetivo. Si vivo en un país como el nuestro, como la República Argentina, con los vaivenes económicos que tiene y demás, hay que ser muy cuidadoso al momento de cuantificar, porque si yo cuantifico en una suma fija de dinero, es decir, voy a dar una compensación económica de 200 pesos al mes, probablemente dependerá de, insisto, de los vaivenes económicos, de acá a 3 meses, esos 200 pesos no signifique lo mismo que significaban 3 meses atrás. Entonces, eso hace que los parámetros objetivos deberían ser los que más nos preocupen. O los que más sean de utilidad para poder cuantificar una compensación económica. También podría utilizar fórmulas matemáticas. Irigoyen Testa propone usar fórmulas matemáticas similares a las de la cuantificación del daño. No es un parámetro que se observe en la jurisprudencia. Digo, los fallos que vamos a encontrar, que ya son numerosos, en general buscan parámetros objetivos como el salario mínimo vital y móvil, porque no tenemos muchos más. Eso es una realidad. Frente a este método de cuantificación con parámetros objetivos, tengo otro método que es el de los parámetros subjetivos. Esto es ponderación judicial, igual a discrecionalidad y igual a arbitrariedad en algunos casos. Digo, el factor subjetivo es decir, yo digo que la compensación es procedente y la voy a compensar, Irene, en 10 millones de pesos. Digo, que lo puedo hacer porque es un parámetro subjetivo bastante usado. Tengo que poder argumentar por qué le tengo que dar a Irene 10 millones de pesos y por qué esos 10 millones de pesos cubren ese desequilibrio que yo previamente he acreditado. Si ese argumento no está, el fallo peca por falta de fundamentación, que es lo que se observa bastante en las sentencias que se vienen dictando, ¿no? Y tengo sistemas mixtos, donde yo puedo utilizar la libre ponderación, pero con un criterio matemático, que yo creo que viene a ser el más viable si yo lo puedo hacer. Es decir, cuantifico en esto, pero lo apoyo en un parámetro objetivo. Porque digo, cuantifico en esta suma porque esto equivaldría a tantos salarios mínimos vital y móvil, por ejemplo. Otra alternativa es que yo pueda hacer referencia a, bueno, en realidad lo que esta mujer postergó fue su profesión de maestra jardinera y pensar hoy cuánto gana una maestra jardinera y de algún modo tomar ese parámetro objetivo que es un salario y que lo puedo verificar históricamente, incluso a futuro, lo que puede ganar una maestra y tomar ese parámetro para dar una renta mensual, por ejemplo. Y por último, un parámetro que
viene del derecho de daños, que es el de la indemnización de las consecuencias no patrimoniales, que son estas satisfacciones sustitutivas o compensatorias, ¿no? Que se usa mucho en el derecho de daños. Yo no lo he aplicado en lo personal en las compensaciones económicas, pero digo, bueno, en realidad el desequilibrio está, entonces te voy a dar esta suma de dinero que implica que puedas hacer un curso para tu formación profesional en una universidad o en un instituto terciario privado. Pudiera ser un parámetro. A veces es difícil encontrar los parámetros de referencia, ¿no? Digo, en muchos casos se da que quien reclama la compensación ha tenido o ha resignado algún trabajo puntual o ha dejado de hacer una actividad puntual, con lo cual es más fácil buscar un parámetro objetivo. En otros casos no, porque se trata de mujeres en general que han ingresado a la unión convivencial sin ningún vínculo laboral previo, ni ninguna relación de trabajo previa, con lo cual el parámetro de ama de casa solamente lo podría asociar, y en algunos fallos lo he visto, a, bueno, cuánto cobra una persona por limpiar una casa. O sea, tomar un parámetro que lo que sería de una empleada doméstica. ¿A qué voy con esto? Que este tema, ahora a los 10 años, no preocupó mucho porque en muchos casos las resoluciones se consienten. Pero el año pasado hay una sentencia trascendente de la Corte Suprema de Mendoza. Era un caso muy típico de una mujer que había tenido que dejar su residencia en Buenos Aires, venirse con una niña a Mendoza frente a la ruptura y demás, y reclama una compensación económica. Entonces, en primera instancia, procede la compensación económica. Le dicen, bueno, 3 millones tu compensación económica. Esa resolución la apelan los dos. Ella porque dice es poco y no me decís por qué es 3 millones. Y él, que la tiene que pagar, dice, no sé si es poco o es mucho, pero no me decís por qué es 3 millones, no es 2, 1 o 7. Es decir, apelan por falta de fundamentación de esos argumentos. Va a la Cámara le dice al apelante, sí, tiene razón, no, 3 millones no es, deberían ser 8 millones. Incurre en el mismo vicio, no dice por qué. O sea, usa un criterio de libre ponderación de discrecionalidad judicial, que es el criterio que se observa que se usa muchísimo, con lo cual esto termina en la Corte Suprema con un recurso extraordinario. Hay un voto, no recuerdo el precedente, pero después te lo puedo pasar, Ezequiel. Hay un voto de la integrante de la Corte, de la máxima Corte de Mendoza, donde ella reconoce la existencia del vicio. Dice, sí, la procedencia está clara porque se ha probado que procede la compensación económica, pero acá debemos buscar lineamientos para argumentar debidamente la cuantificación. Y en esos argumentos, que yo creo que es una técnica que, de luego de leer ese fallo, creo que es la más adecuada, es tomar los parámetros o las pautas que da, en su caso, el 442 o el 525, esto es la situación patrimonial, la dedicación que ha empleado al cuidado de la familia y de los hijos, la edad, la salud, la posibilidad de reinserción laboral, la contribución que haya hecho en la empresa o en el trabajo del otro. O sea, todas las pautas de procedencia y cuantificación que están contenidas en el caso de la Unión Convivencial en el 525, y en base a esas pautas analizar el caso concreto, ¿no? Lo que hace ese fallo de Mendoza es toma en cuenta que como la mujer había sido la que había tenido que dejar su residencia en Buenos Aires frente a la ruptura, toma en cuenta parámetros como cuánto costaría alquilar un departamento símil a lo que tenía en Buenos Aires. Entonces ordena librar oficios a varias inmobiliarias para que se le informe. Un departamento de tantos metros, con tales dependencias, cuánto cuesta el alquiler. Después tome en cuenta para el cuidado de la hija lo que cobraría un asistente terapéutico si tuviera que trabajar 8 horas al día al cuidado de una persona. Y toma ese importe de 8 horas y luego lo divide en 2. Y dice, bueno, acá tendría que pagar 4 horas uno y 4 horas otro. Bueno, en base a objetivar todos los parámetros del 525 en este caso, logra una cuantificación que viene sustentada en una línea argumental, ¿no? Es decir, hay que tratar de objetivar la discrecionalidad. Es decir, si yo voy a dar discrecionalmente una suma de dinero, tengo que decir por qué la doy.
porque esto equivaldría a tantos salarios mínimos vital y móvil, porque esto equivaldría a las horas de cuidado que ha tenido esta mujer en la dedicación a sus hijos y demás, ¿no? Todo esto considerándolo a un tiempo puntual, que es el tiempo de la ruptura, porque es lo que marca la ley. Y con esto mirarlo con una proyección de futuro. Bueno, esto le va a permitir reinsertarse, esto le permitirá comprarse un negocio, estudiar una carrera, y valorado muy específicamente. Una cosa es una compensación económica, y hablo de mujer porque no, hasta ahora no he tenido procedencia, o sea, sí he tenido demandas de compensación económica formuladas por hombres. Siempre han sido rechazadas y han sido confirmados los rechazos por la Cámara. No he tenido ningún caso y no he leído en la jurisprudencia nacional alguno, pero no descarto que también pudiera existir. Entonces, la idea es siempre procurar darle ese elemento a la mujer para que pueda, de algún modo, lograr su reinserción, digo, bajo los parámetros que pueda y bajo estos métodos que les he comentado. El método subjetivo en sí solo, sin fundamentación, corre el riesgo de que si la sentencia es cuestionada, va a caer por falta de fundamentación, ¿no? O hay que buscarle el fundamento, y esto lo deben hacer, y yo creo que lo idóneo es, cuando como abogados o abogadas reclaman, ya suministrar el parámetro que quisieran utilizar, porque eso es un gran elemento para el juez, ¿no? Digo, ¿quién mejor que quien reclama la compensación que puede estimar cuál es su desequilibrio? También es cierto que por reclamar puedo reclamar el monto que se me ocurra. Deben de ser cuidadosos, porque otro gran tema en las compensaciones económicas es pagar las costas. Y he visto situaciones muy lamentables de demandas cuantiosas que han sido perdidas por los motivos que sean, o porque no procedía la compensación, o porque no estaba la prueba, y luego los honorarios de la contraparte se regulan sobre los montos de la demanda. Entonces, en esto también hay que guardar un criterio prudencial de protección, porque son procesos patrimoniales y que generan costas, ¿no? Digo, más allá de las eventualidades donde las costas pudieran ser por su orden, que en algunos casos pueden serlo, por el derecho legítimo a reclamar y demás, luego hay que también hacer una medición de que si hay una pérdida, en proporción a esa pérdida, puedo llegar a ser condenado al pago de las costas a favor de la otra parte. Recién te escuchaba atentamente, Fabián. Bueno, has respondido acabadamente la pregunta y preguntaba si esta compensación podría fijarse en alguna moneda de otro curso, por ejemplo, en dólares. Si es posible o es complicado. Podría. Podría. Pactos, la he visto, pacto en dólares. Hay otra, ahí Flavio hizo una pregunta que después me interesaría respondérsela. Sí. No, vi Flavio, pero no puedo leer el apellido porque pasa rápido. Eh, estos institutos en el derecho español, por ejemplo, en el derecho chileno, que están más avanzados en la implementación de la figura, también han llegado a supuestos del cese o de la modificación de la compensación. Hace poco se me consultó sobre una compensación económica pactada en una suma mensual de $5.000, o sea, era un pacto, era un acuerdo, una compensación muy trascendente. Pero bueno, frente a un cambio de situación económica del obligado al pago, debió articular el pedido de modificación. Lograron acordarlo, lograron arreglarlo nuevamente. Digo, puede pactarse en una suma en dólares. Eh, Hay que ser cuidadoso en esto, insisto, en economías como la nuestra, eh, luego de poder cumplir este tipo de obligaciones. Pero bueno, sería un modo de darle estabilidad. En la medida en que nosotros tengamos una estabilidad en las monedas que no son de curso legal, probablemente sea una forma de darle esta permanencia y esta estabilidad en el tiempo. Si son compensaciones económicas fijadas judicialmente, van a ser fijadas en moneda de curso legal. Van a ser fijadas en moneda de curso legal. En este caso que les planteo, que se planteó una reducción, lograron reducir y convertir a pesos aquella compensación que era de $5.000, ¿no? También es cierto que
creo que la semana pasada estaba dando clase en una maestría de Derecho Patrimonial de la Nacional y llevé, no por este tema, puntualmente por un tema de comunidad, un fallo de una jueza de Río Cuarto que tiene 1 o 2 años, donde el señor pactó una hermosa compensación económica en dólares estadounidenses, pagó una cuota y luego se concursó por imposibilidad de pago de la compensación económica. Entonces, también hay que tener cuidado con esto, porque los fraudes y estas maniobras o estas violencias económicas también pueden estar encubiertas en esto. Él la pactó, logró cumplir, eran cuotas de $60.000, creo, una cosa así. Cumplió una sola. La segunda, la tercera y la cuarta no la cumplió y presentó su concurso preventivo, donde, como ustedes saben, el crédito se especifica. Entonces la jueza, el fallo se los comento porque esta jueza de Río Cuarto, aplicando perspectiva de género, dijo que había una violencia económica en esta maniobra que había hecho el señor y que le preocupaba especificar esa deuda en dólares a un tipo de cambio oficial, porque no le iba a dar a esta persona las mayorías suficientes para el acuerdo, porque iba a quedar en desventaja frente a otros acreedores que tenían privilegios, tenían créditos en moneda extranjera, pero con privilegios hipotecarios, por ejemplo, y había otros entes que tenían privilegios generales, o sea, ella no iba a tener ninguna posibilidad de negociar nada en el acuerdo que la jueza preveía que se iba a dar. Entonces, en ese caso puntual, aplicando perspectiva de género, ordenó la conversión no al tipo de cambio oficial, sino al dólar MEP, porque dice, bueno, tiene publicidad, es del mercado libre de cambios y la va a colocar en mejor posición con el resto de los acreedores, siendo que el incumplimiento del pacto de compensación económica había sido una de las causales por las cuales había solicitado el concurso preventivo, ¿no? Acá Entonces, justo, no he visto fijada en monedas en moneda extranjera, pero bueno, por esta limitación que yo les hablo. perfecto. Acá nos pregunta la doctora Bertocci si nos puede mencionar el nombre del fallo de Mendoza. Si me lo acordara, doctor, encantado. Se lo puedo mandar a Ezequiel. No lo tengo en la Perfecto. cabeza. No lo tengo en la cabeza. O sea, sobre ese fallo, motivó otros cursos que dimos el año pasado con la doctora Kovalenko. Hay un artículo que publicamos, me parece que en Rubinsal Coulsoni, y el fallo vale la pena leerlo, porque digo, lo que hace la ministra de la Corte es en cada uno de estos ítems explicar todo lo que hizo y cómo llegó a cuantificar cada uno de los rubros que después le permitió, creo que cuantificó la compensación como en 13, 14 millones, pero lo hizo con argumentos, digo, argumentando esto que yo les decía, cada uno de los parámetros que había valorado. Después se lo mando a Ezequiel, así me acuerdo Ezequiel, te mando el fallo y vos se lo puedes pasar a quienes están acá. No lo Perfecto. recuerdo realmente. Ahí la pregunta que nos hacías mención recién del doctor Flavio Turuget dice, lamento la no existencia del reenvío hacia la instancia ordinaria con la fijación de parámetros para poder realizar una nueva sentencia, dado que dictar un fallo en la instancia extraordinaria priva de poder recurrirlo, excepto una nueva causal de vicio de derecho. Y después Sí, no, nos ya es dice, imposible en ese caso. Lo que pasa, por eso me quedó la pregunta. Sí, yo ya he tenido recursos de apelación donde se invoca que el uso del criterio subjetivo acusa esta falta de fundamentación. En algunos casos puede llegarse a convalidar el fallo si el parámetro objetivo lo podemos utilizar. Pero si no tengo la posibilidad de reenvío, la Cámara tiene que fallar y en caso que se observe la ausencia de fundamentación, procurar dar a la Cámara la fundamentación si existe, ¿no? Si no, tiene que revocar, lo perfecto, cual entiendo. Eh, pero, insisto, me parece que también está en que ese parámetro objetivo y comparativo que yo les digo, ya está introducido en la demanda, porque eso le da un elemento al juez como para poder moverse, que lo puede tomar o no, pero está, digo. Yo lo que veo que en general las demandas es, quiero tanta suma de peso, o quiero tantas cuotas de tanto, o quiero 3 salarios mínimos vital y móvil por el plazo de 11 años. Digo, ese parámetro yo lo tengo que sustentar. ¿Por qué 3 salarios mínimos vital y móvil mensuales por 11 años? 11 años pueden ser los años de la convivencia. Me parece bárbaro, porque voy a reclamar por el tiempo que
me otorga la ley. Yo puedo reclamar por los años de convivencia. Ahora tengo que justificar por qué 3 salarios mínimos vital y móvil, ¿no? Si no tengo otro parámetro. En otros casos podré reclamar que quiero el equivalente a un sueldo de una empleada administrativa en determinado lugar, que es el cargo que dejé en pos de dedicarme a mi familia. Digo, eso también, pero digo, si tiene que estar el elemento también en la demanda. No es porque lo ate al juez, porque el juez es el que tiene que determinar procedencia y cuantificación. Digo, si el tema está judicializado, el juez debe hacerlo. Pero reclamar lisa y llanamente una suma de dinero sin dar mucho sustento también deja abierto un flanco para que quien se va a defender se defienda. No sé por qué me reclamas 10 millones, digo, va a ser motivo de una defensa de la otra parte, y no le va a dar al juez un parámetro con el cual poder moverse. Y a veces quien reclama es quien mejor o que mayor claridad tiene sobre el parámetro que se tiene que utilizar. En algunos casos donde ha faltado y hubo que justificarlos, personalmente, esto lo digo desde lo personal, pero es un voto que ha gozado del aval de mis colegas de Cámara, yo he recurrido a estas mujeres que son amas de casa y que no había ningún otro elemento, a usar un comparativo con el sueldo de una empleada doméstica. Por tener un parámetro para poder cuantificar luego una suma que se le entregue mensualmente o una suma que pueda ser cubierta en 1, 2 o 3 pagos. También es hasta la opción de poner un monto total, pero darles la posibilidad de que en una etapa de ejecución puedan arribar a un acuerdo de pagar en cuotas. Hay una de las primeras compensaciones económicas que resolvimos en la Cámara ya hace muchos años, 2017 habrá sido. Si bien la señora reclamaba un pago mensual por un determinado número de años, a criterio de la Cámara y en pos de esta proyección de futuro que implica la compensación y de darle elementos para una salida pronta, la Cámara optó por ordenar un pago único. O sea, tomó estas mensualidades y la subsumió en una suma única, que recuerdo que arribaba a 5 millones de pesos. La obligaba al pago, interpuso recurso de casación, que fue denegado, pero luego fue abierto por el Tribunal Superior de Justicia, y nuestro Tribunal Superior de Justicia le dio la razón al casacionista diciendo que la Cámara había violado la congruencia, porque la señora había pedido un pago mensual y no una suma única. Desde allí que la Cámara, con ese precedente, el señor invocó que la condena de la Cámara implicaba que él tenía que pedir la quiebra, una cuestión así que no me pareció muy solvente. Pero invocó una violación al principio de congruencia. Pero el Tribunal que integro considera que en estos casos no hay violación al principio de congruencia porque la congruencia está flexibilizada en ciertas cuestiones familiares. Tesitura que no comparte nuestro Tribunal Superior de Justicia porque entiende que yo puedo flexibilizar congruencia en las relaciones familiares personales, pero no en las patrimoniales. Con lo cual, frente a esa tesitura y para evitar desgastes, si se reclaman pagos mensuales, la Cámara va a dar pagos mensuales y tiene que revisar. Si se reclaman sumas únicas, pero argumentadas, de un costado o de otro, ¿no? Frente a este precedente del Tribunal Superior de Justicia que, no sé, debe ser del año 2018, 2019. Actualmente, debo decir, tenemos otros precedentes en revisión en el Tribunal Superior de Justicia. Bueno. Que no sé puntualmente porque son casaciones que por ahí se abren por algún motivo y por otro no, y hay que ver qué adentramiento hace el Tribunal Superior de Justicia, si lo resuelve sin reenvío, lo que decíamos recién, o reenvía. En este caso no hay otra Cámara de Familia que no seamos nosotros, o sea, deberá constituirse un tribunal a los fines de tratar una cuestión de un partido. Perfecto. Un aviso para los asistentes, ya está el link para que soliciten el certificado de asistencia. Y nos quedan muy pocos minutos, agradeciéndote 100% a vos, Fabián, por la magistral charla que nos has dado. Te quiero hacer las dos en una, ya casi cerrando, y ya más preguntas de tipo reflexivas. Y es, para vos desde la práctica judicial, ¿en qué aspectos considerás que se produjo una evolución sobre esta figura y cuáles aspectos considerás pendientes
por mejorar, dejándote al final algunas reflexiones finales que nos quieras aportar. Bueno, pues creo que en el contexto general de lo que ha hablado están esas respuestas, pero las voy a puntualizar. Yo creo que es un avance desde el punto que, y vuelvo a decir algo que ya dije, este es un reconocimiento a los derechos de las mujeres. La compensación puede ser reclamada por un varón, sí puede ser reclamada por un varón porque habla de un presupuesto objetivo que es el desequilibrio. Pero en realidad la esencia de la figura está en este reconocimiento a estos desequilibrios que en general se producen en las mujeres, en las relaciones heterosexuales, como yo les decía recién, que no tiene nada que ver en que ni ningún aprovechamiento por parte del varón. Es parte de el desempeño de roles al cual estamos acostumbrados, ¿no? A esto que les dije, a que sea el hombre el que lleva los recursos a la casa y sea la mujer la que es ama de casa, cuida de los hijos y se encarga de lo otro. Y en una concepción muy puntual, es que el matrimonio no puede ser causa de que uno salga enriquecido y otro empobrecido. Entonces, todo el sistema, si uno lo analiza en su integralidad, y se va un poco antes, digo, si hablo de matrimonio y hablo de un régimen de comunidad de ganancias, ven ustedes que hay todo un sistema de recompensas. Las recompensas también buscan eso, a que se equilibren las masas y que nadie se aproveche del aporte de nadie. Aquí en la compensación, con una finalidad distinta, busca paliar estas desigualdades que se han producido y que cuando termina la relación dejan parados en distintos lugares a uno y a otro. Y hay uno que necesita de esta compensación, de esta retribución a los fines de poder seguir en la vida, ¿no? De seguir adelante en la vida. Y es propio de los sistemas sin causas, porque la compensación es un tema totalmente objetivo, no va sujeto a ninguna subjetividad en el caso del matrimonio, tampoco en el caso de la unión convivencial, ¿no? Entonces, quizás si pensábamos en el sistema anterior, con un sistema de disolución del vínculo matrimonial plagado de causas, ¿no? Donde yo tendría que demostrar. Entonces, la inocencia y la culpa ahí jugaban a favor del inocente y compensaban de alguna forma. Ahora no tendría ese elemento en el matrimonio, menos aún en las uniones convivenciales, ¿no? No lo tengo tampoco en las uniones convivenciales. Lo que sí tengo es situaciones de desigualdades, que bajo los principios que vienen del artículo 14 y 14 bis de la Constitución, yo no debo tolerar y debo solucionar frente a la terminación de un vínculo, de la naturaleza que sea, de las dos formas familiares que tenemos reguladas, la matrimonial y la convivencia. Como pendiente, bueno, de esta figura, bueno, todo esto que hemos charlado hoy, ¿no? Todas estas inquietudes, que hay muchas más, ¿no? Hay muchas más. Todo esto que la compensación económica frente a la muerte, la posibilidad de modificar la compensación económica otorgada judicialmente si varían las circunstancias fácticas bajo las cuales fue otorgada por el juez. Eso también ya hay muchísimos precedentes en el derecho comparado, ¿no? ¿Puedo yo, que he compensado económicamente a Virginia, pues estoy leyendo a Virginia que la estoy viendo, le he dado una compensación económica, pero Virginia se gana el, no sé, el loto? Tengo que seguir compensando cuando la compensación es cubrir ese desequilibrio. Ella ahora lo va a tener cubierto. Y digo, otra cosa, no resulta que no se ganó el loto porque sería un juego de azar y con poca chance. Heredó una importante suma de dinero de un tío lejano. En España, muy probablemente eso haga que la compensación cese. Nosotros todavía no tenemos esos planteos. Son todos los que se nos van a presentar a futuro. Digo, porque también es cierto que si yo puedo estar en un vínculo hoy y mañana sin dar razones irme del vínculo, me quiero divorciar. Y no tengo que decir por qué me quiero divorciar. O esta convivencia, no me gusta más. Me voy, le mando una carta documento de que terminó la convivencia. O sea, tengo esta libertad, este principio de libertad en los vínculos familiares, ¿no? Y esta autonomía. Bueno, esto también implica que yo tengo que tener independencia y cumplir todas mis necesidades. Porque si no estoy teniendo las mismas figuras del sistema anterior, ¿no?
que como había culpa, el culpable seguía manteniendo el nivel de vida del inocente, cuando el vínculo ya no estaba. O sea, si yo tengo posibilidad de disolver el vínculo sin mayores razones, sea matrimonial, sea convivencial, esto significa que cada uno cobra autonomía y debe poder realizarse en la vida de una manera distinta. La compensación viene a paliar esas desigualdades, pero por eso es temporal. Y yo les dije, excepcionalmente va a ser de por vida. En la unión convivencial no, porque no puede tener un plazo mayor al de su unión. Entonces, también nos tenemos que poder plantear la posibilidad de que esas compensaciones económicas van a ser revisables. Yo ya les conté un caso que no logra pronunciamiento judicial, pero sí planteamiento judicial. Ya no puedo cumplir estos $5.000 porque cuando los prometí, esta era mi situación. Hoy varió radicalmente en un país como Argentina, perdí un cargo, lo que sea, ya no voy a poder cumplir 5.000. Y hubo que sentarte a negociar nuevamente cuánto era el monto. Entonces, todos esos son los desafíos que son a futuro. Eh, Revisar el plazo de la compensación, que insisto, ese plazo de 6 meses es muy escueto frente a la entidad que tiene la compensación económica. Por eso ha sido declarado inconstitucional en las convivencias muchas veces, porque eran convivencias signadas por la violencia. Entonces, cuando la mujer lograba recomponerse de la situación de violencia que había implicado la ruptura de la convivencia, y ya habían pasado los 6 meses y estaban caducas. Esos son los supuestos donde se ha declarado inconstitucional. Pudiera pasar también en el matrimonio, ¿no? Que sería perfectamente válido. Entonces, el tema de revisar el plazo está. Y todo lo demás, como desafío, esto que tiene que ver mucho con la técnica misma del proceso que refiere a las compensaciones económicas, en ser cuidadosos en la prueba por la cual voy a acreditar el desequilibrio, tener en cuenta el principio de la carga dinámica del 710 del Código Civil que rige plenamente en estos tipos de procesos. Ser muy cuidadoso al momento de cuantificar lo que voy a pedir y tratar de sustentarlo con algún parámetro objetivo, porque eso va a dar mucho mayor certeza y va a constituir mucho, va a hacer que sea mucho más sólida mi petición frente a la defensa que va a tener el supuesto obligado al pago, ¿no? Tener en cuenta el tema de las costas, digo, hay una serie de disquisiciones que hoy hemos rápidamente abordado. Pero bueno, que en el fondo es que son procesos que presentan algunas complejidades. Digo, probar un desequilibrio es una cuestión compleja porque, insisto, es innominado, es una categoría innominada el desequilibrio. Gracias, Fabián, por tu clase magistral. Sinceramente, estamos todos muy, muy contentos y agradecidos. Bueno, tuvimos muchísimos presentes. No quiero dejar de pasar el momento también para saludar a la doctora Olga Orlandi, titular de nuestra cátedra de Derecho de Familia, que estuvo presente, y a todos los asistentes por estar, por acompañarnos hace ya más de 4 años con Irene. Nos gusta estos encuentros, disfrutamos, aprendemos y bueno, y este intercambio es lo que a todos nos hace evolucionar. Así que bueno, Fabián, te agradezco muchísimo. Hay un montón de saludos agradeciéndote, aplausos, excelente exposición y más. Gracias nuevamente y cierra Irene. Gracias, Irene. Gracias, Ezequiel, por la invitación y gracias a todos y todas las presentes, porque es realmente un placer poder compartir estos espacios. Sé que son espacios de mayor debate, pero bueno, hay otros espacios para debatirlo y hay estos espacios donde por ahí podemos escucharlos y verlos a través de lo que pueden escribir. Un gusto, como siempre. Gracias, doctor. Un placer escucharlo. Y además la calidez humana que mencionó en el comienzo Ezequiel y que se notó y permeó en toda la entrevista. Bueno, Muchísimas muchas gracias, un gracias. placer tenerlo. Cuando quiera está invitado nuevamente. Temas para hablar tenemos un montón. Así que, bueno, muchísimas gracias. Gracias, Ezequiel, por una hermosa entrevista y a todos los que estuvieron presentes hasta el final. Un cariño grande y nos estamos viendo pronto. Chao, chao. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.